Bienvenidos a nuestra sesión virtual de nuestro curso de Teoría del Estado. Toca el turno en esta ocasión a otro de los íconos de esta asignatura, a otro de los textos más famosos, quizá también uno de los más famosos junto con el Leviatán de los cursos tradicionales de Teoría del Estado. Y este texto es el Contrato Social o Principios de Derecho Político, evidentemente escrito por Jean-Jacques Rousseau. Rousseau comienza de una manera muy interesante. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. El hombre ha nacido libre. Es curioso que el nacimiento del hombre y la condición natural del hombre la establezca en el estado de naturaleza. La primera idea que tiene Rousseau es que el hombre nace libre y, por tanto, esta sentencia correlaciona la libertad con el estado de naturaleza. Quizá todo el esfuerzo de Rousseau, un esfuerzo hasta cierto punto romántico, es regresar a la libertad que existe en el estado de naturaleza, pero por supuesto bajo estructuras normativas, bajo leyes que hagan posible que el hombre pueda coexistir en libertad con otros hombres. El hombre ha nacido libre y, sin embargo, por todas partes se encuentra encadenado. Los esclavos pierden todo en sus cadenas, hasta el deseo de salir de ellas. Aman su servilismo. Si hay pues esclavos por naturaleza, es porque ha habido esclavos contra naturaleza. Ningún hombre tiene una autoridad natural sobre sus semejantes, puesto que la naturaleza no produce ningún derecho. Y aquí vamos encontrando una serie de temáticas, una serie de problemáticas con respecto a Rousseau. Sabemos que el hombre ha nacido libre, quizá en el estado de naturaleza esté la libertad, pero definitivamente en el estado de naturaleza no se encuentra el derecho. El derecho es una construcción social, jurídico-política. En consecuencia, hay que regresar a la libertad del estado de naturaleza, pero logrando construir un retroceso que realmente no es un retroceso al punto de origen, sino un retroceso a un punto diferente, a una bifurcación del punto de origen. Hay que regresar con la libertad del estado de naturaleza, pero también con los derechos, con las garantías que existe en el estado civil. Renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de hombres. ¿Por qué no podemos renunciar a la libertad? Porque la libertad es lo que hace que los hombres sean hombres. El romanticismo político de Rousseau no tiene límites, porque no es la razón, no es el Homo sapiens, es la libertad. El deseo de libertad lo que hace que los hombres seamos hombres. La libertad como el elemento consustancial de la condición humana. Habla, por supuesto, de lo que existe en el estado de naturaleza, porque si hablamos de una retrogresión al estado de naturaleza, pero con las ventajas del estado civil, por supuesto tenemos que hablar del punto máximo que existe en el estado de naturaleza, y ese punto máximo de crisis es la guerra. ¿Qué es la guerra para Rousseau? Rousseau contesta: la guerra no es, pues, una relación de hombre a hombre, sino una relación de Estado a Estado, en la cual los particulares solo son enemigos incidentalmente, no como hombres, ni aun siquiera como ciudadanos, sino como soldados, no como miembros de la patria, sino como sus defensores. Cada estado no puede tener como enemigo sino a otros estados. La guerra la está definitivamente desvinculando del estado de naturaleza. No es la guerra, no es la... Recordemos un poco los esquemas: estado de naturaleza, estado de guerra, un pacto prepolítico, un cese a las hostilidades, y a partir de ahí un estado civil, que es la construcción ya del estado de derecho. Es curioso, Rousseau coloca la guerra como no ex ante, sino ex post. Es decir, no coloca la guerra en el momento anterior a la construcción del estado civil, sino que va a desfasar la guerra del momento anterior al pacto prepolítico y la va a llevar a una condición del Estado moderno. Es decir, la guerra no existe entre particulares, la guerra existe entre estructuras. Casi logra un me gusta de Hobbes, porque diría Hobbes que la guerra solo existe entre leviatanes, o más bien una interpretación de Carl Schmitt en torno al pensamiento político de Thomas Hobbes. Entonces, la misma ley, nos dice más adelante, la misma ley de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone, al menos una vez, la previa unanimidad. Una de las
sentencias más importantes de todo este contrato social o principios del derecho político de Jean-Jacques Rousseau es precisamente esta sentencia, este imperativo categórico. La misma ley, dice Rousseau, de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone al menos una vez la previa unanimidad. Rousseau, como nadie, reestructura este pacto prepolítico, esto que estaba ahí muy difuso, y recordemos a qué nos referimos con pacto prepolítico. Para llegar a un acuerdo, independientemente de los términos, primero tenemos que estar de acuerdo en que hay que llegar a un pacto, en que hay que llegar a un acuerdo. Esta es una antesala de la estructuración de cualquier digamos que de cualquier pacto, independientemente los términos pactados. La intención debe ser clara de que hay que llegar a un pacto, y esa intención debe ser consensual entre las partes, debe ser tácita. A esto se le llama pacto prepolítico. Para que exista el Estado, más allá de los términos de quién manda y quién obedece, de quién protege y quién es protegido, necesitamos llegar al punto máximo de acuerdo de que se necesita construir un Estado. Y entonces, esta es justamente la unanimidad. Esta es precisamente la unanimidad que existe detrás de esto. La misma ley de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone, al menos una vez, la previa unanimidad. Pongamos dos ejemplos. El Congreso Constituyente más reciente de nuestra historia moderna es el Constituyente de la Ciudad de México. Independientemente de lo que ahí salió, el aborto, la prostitución, el divorcio al segundo día, independientemente de los términos de este Congreso Constituyente, estamos de acuerdo que se debió llegar por parte de las fuerzas políticas y sociales a un acuerdo tácito, y ese acuerdo tácito, esa previa unanimidad, fue precisamente el Congreso Constituyente, convocar a un Congreso Constituyente para redactar la Constitución, ya no del Distrito Federal, sino de la Ciudad de México. Pongamos otro ejemplo, una votación. No importa quién gane o quién pierda. No importa si aquel que pierde reconoce o no la victoria. A final de cuentas, ninguno de los perdedores, que a lo mejor colocará impugnaciones y estará en disputa o estará en desacuerdo con el resultado electoral, ninguno de los perdedores está en contra del proceso mismo, está en contra de los resultados del proceso, quizá porque no le favorecieron, quizá porque hubo muchas anomalías, quizá porque hubo muchas impugnaciones, quizá porque fue una elección de Estado, porque el proceso estuvo cargado, por muchas razones. Pero no ponen en duda el proceso en sí mismo, es decir, el método de que sea a través del conteo de los sufragios por parte de los ciudadanos, el método a partir del cual se determine quién gana y quién pierde, qué partido político gana una curul, un escaño, una gobernatura, una presidencia municipal, una presidencia de la República, y quién pierde. Pueden estar contravenidos en los términos, pero no pueden estar contravenidos en el método. La votación por parte de el conteo, la sumatoria de los sufragios por parte de los ciudadanos, como el método sine qua non, el método a partir del cual se va a determinar quién gana y quién pierde. Eso es lo que quiere decir Rousseau en esta sentencia. La misma ley de la pluralidad de los sufragios es una fijación de convención y supone, al menos una vez, la previa unanimidad. Para nuestra lectura, para nuestro curso de teoría del Estado, tenemos que saber, frente a la teoría del Estado neutral, unitario, monolítico, Kelsen ahí ha arrojado ríos de tinta al respecto, frente a esta tendencia y frente al Estado pluralista, que el Estado pluralista, pues sobre todo las teorías en torno al Estado pluralista, pues son, por supuesto, posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pues aquí lo que tenemos es, Rousseau está un poco intentando juntar las dos aguas. Frente a la teoría del Estado unitario, monolítico, neutral, frente a la teoría del Estado pluralista, pues realmente son dos teorías que se convergen en sí mismas. ¿Por qué? Porque toda pluralidad necesitó antes un momento de previa unidad. Y esta es una de las sentencias más interesantes y más ricas del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Ahora, el texto está escrito en clave contractual, contrato social. Este contrato debe responder a un problema. Normalmente los contratos son no solamente la radiografía de voluntades y términos. También los contratos sirven para solucionar problemas, y también los contratos marcan las cláusulas de su propia disolución. Si un contrato sirve para resolver, darle certeza jurídica a un problema, entonces
a qué problema está intentando resolver o qué problema le está dando certeza jurídica nuestro contrato social rusoniano. Y la respuesta es interesante. Encontrar una forma de asociación que defienda y proteja de toda fuerza común a la persona y a los bienes de cada asociado, y por virtud de la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y quede tan libre como antes. Rousseau es un auténtico romántico. Rousseau supone que en los términos del contrato y en los términos de la voluntad vamos a estar tan libre como antes. ¿Y cuál es la clave? Es un ejercicio un poco gimnástico. Si nosotros nos damos leyes a sí mismos, entonces no estamos obedeciendo otra cosa más que nuestra propia voluntad. Y quien sigue su propia voluntad es tan libre como antes de esclarecer los términos, los regímenes normativos de esa voluntad. Estamos de acuerdo que el pueblo en asamblea no puede determinar, puede aclamar, puede determinar sí o no, pero no puede técnicamente establecer, discutir el pueblo entero de una ciudad, no puede establecer y discutir los términos de una norma, de una legislación. Debe haber componentes técnicos, debe haber componentes, estructuras neutras, aparatos procesales que se encarguen, y por supuesto conflictos de intereses, que se encarguen y que colaboren y coadyuven en torno a la configuración de esa norma. Pero Rousseau, por supuesto, utiliza una variable para intentar ladear esta realidad. ¿Y cuál es la variable? Los representantes del pueblo, los representantes de la nación, que es una de sus palabras favoritas. Y entonces los representantes de la nación, como son parte de un todo, hablan por el todo, y al momento de darse leyes, le están dando leyes no solamente a ellos como representantes de la nación, sino también a la nación entera. Y como no existe un principio de contradicción entre los representantes de la nación y la nación misma, pues entonces, a pesar de que estamos siguiendo leyes, quedamos tan libres como antes. El ejercicio gimnástico es impresionante, maravilloso, romántico, pero nos habla de que en algún momento existió un mandato imperativo, existió un control por parte de aquella masa de electores que votaba y aquel representante que estaba, bien que mal, condicionado por los intereses vinculantes de esta masa de electores. Bien, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se socializa el contrato? Bueno, ahí está el problema que resuelve el contrato. Ahora la pregunta es, ¿cómo socializar este contrato? Porque recordemos que el título es Contrato Social y curiosamente lo equipara a principios de derecho político. Bueno, ¿cómo se socializa el contrato? Establece 3 puntos Rousseau. Cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Este acto arroja un cuerpo moral y colectivo, compuesto de tantos miembros como votos tiene la asamblea. De este mismo acto proviene un yo común. Este cuerpo político, que es llamado Estado, cuando es pasivo se llama soberano, cuando es activo se llama poder. El yo común es justamente lo que definimos hace un momento, la nación. El yo común es la nación. Y entonces la agregación de voluntades forja y forma un yo común. Esto no es posible, la contradicción de los términos es evidente, pero Rousseau, insisto, es pues muy cándido en este sentido y supone que el ciudadano es curioso, porque hay algo, hay un texto muy famoso de Benedetto Croce, Rousseau y Marx. Rousseau y Marx se conectan en algo. Marx colocó una aureola sobre la clase trabajadora, sobre la clase proletaria, sobre los proletarios de todos los pueblos. Y Rousseau coloca esa misma aureola, esa misma corona de santidad, la coloca sobre los ciudadanos. Lo cual es bastante curioso, porque en los ciudadanos, en el pueblo representado, pues no puede haber intereses mezquinos y miserables. Parte de este supuesto para hablar de este yo común, porque en Rousseau, en las líneas de Rousseau, este yo común siempre es en favor y en beneficio del gran número, en favor y en beneficio de todos. Este yo común nunca puede ser en malicia, en detrimento, en laceración del gran número. Esta pequeña, Rousseau ni siquiera se imagina que eso puede hacer, porque Rousseau parte del prejuicio de que los intereses maliciosos e inocultables se encuentran en la clase política, en la élite. Clase política, una expresión que ocurrirá 150 años después. En la clase política, en la élite,
en la clase del poder, no en la base de aquellos que son gobernados, aquellos que son dominados. La aureola es clara, es precisa sobre el componente de los ciudadanos. ¿Cómo se socializa el contrato? Cada uno de nosotros pone su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general. Este acto arroja un cuerpo moral y colectivo compuesto de tantos miembros como votos tiene la Asamblea. De este mismo acto proviene su yo común. Este cuerpo político que es llamado Estado, cuando es pasivo se llama soberano, cuando es activo se llama poder. La soberanía, un poder, acuérdense que la soberanía actúa cuando la ley guarda silencio. Y la soberanía es un poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. Sin embargo, sí tiene un límite inferior, no un límite superior. Y ese límite inferior son las fuerzas de la ciudad, algo que nos dejó perfectamente claro Hobbes. Ahora, cuando dice se llama activo, se llama pasivo. Si es pasivo se llama soberano, si es activo se llama poder. Recordemos que el poder es una acción concertada. Y entonces, ¿por qué activo? ¿Por qué pasivo? Es activo cuando la norma está en operación. ¿Por qué? Porque si es activo y es poder, se resume a facultades, y las facultades son limitaciones del cuerpo público político, y estas limitaciones están claramente especificadas en un aparato normativo. Por eso llama, si es activo este yo común, entonces se llama poder. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la incorporación e implementación del Estado de Derecho. Cuando habla de pasivo, ¿por qué habla de pasivo? Bueno, porque es el soberano. Y cuando se trata del soberano, es aquel poder máximo que no tiene ningún otro poder por encima del mismo. ¿Y esto qué quiere decir? Que la soberanía actúa, que la soberanía revierte cuando no existe Estado de Derecho. Porque el soberano solo debe ser soberano, decía Hobbes, cuando la ley guarda silencio. Y entonces es pasivo porque está en pasividad, está en opacidad la norma. Quien quiera, continúa Rousseau, quien quiera que se niegue a obedecer la voluntad general será obligado a ello por todo el cuerpo. Esto significa que será obligado a ser libre. Definitivamente podría ser una de las cláusulas favoritas del contrato social de Robespierre, con la era del terror, pues en las partes más oscuras de la Revolución Francesa. La voluntad general nos obliga a ser libres. Quien vaya en contra de la voluntad general, entonces tiene que ser obligado a ser libre, y la voluntad general tiene que colocarse por encima de aquellos intereses individuales que están en contra de la voluntad general. Esto nos podría parecer extralógico, sin embargo, frente a la pregunta que haríamos a Rousseau, y que Rousseau pues contestaría con un poco de problemas. Bueno, ¿y qué pasa si esta voluntad general está lacerando el derecho? ¿Qué pasa si esta voluntad general, los principios y las motivaciones de esta voluntad general son anticonstitucionales, están violentando la estructura del derecho, quizá en apego a una norma jurídica, quizá en apego a una ley, pero definitivamente contrariando al derecho? En ese caso, si le haríamos esa pregunta a Rousseau, en ese caso, aunque la voluntad general esté desapegada del derecho, pero apegada a la norma, ¿habría que obligar a los hombres, habría que obligar a un individuo a ser libre? Una respuesta que, por supuesto, una pregunta, más bien dicho, una pregunta que el romanticismo de Rousseau es incapaz de contestar. ¿Cuáles son los límites de la libertad civil? La voluntad general y la propiedad. Esos son los dos grandes límites de la voluntad civil. Es decir, la libertad civil no puede atentar contra la propiedad. Esto es una continuidad de toda la teoría contractualista. Todos los contractualistas van a determinar sin equívocos que el Estado, producto del contrato, del acuerdo de voluntades y de la legación de potestades por parte de los ciudadanos, por parte de los súbditos, de los individuos de un complejo social, estas legaciones no van a atentar contra la propia propiedad privada. Es decir, la estructura del Estado está para proteger la propiedad privada. Este es uno de los rasgos fundamentales del Estado de Derecho burgués. Ahora, ¿cuáles son los otros límites de la libertad? La libertad termina donde la voluntad general comienza, de acuerdo a Rousseau. Pero si regresamos a la pregunta que acabamos de hacer, al pensamiento de Rousseau, bueno, sabemos que no hay ninguna garantía para que esta voluntad general, si es que puede existir una voluntad general, no hay ninguna garantía de que siempre esté apegada al derecho
y por tanto no esté violentando, quebrantando intereses de primera línea. Bueno, en lugar de destruir, continúa Rousseau, en lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, con una igualdad moral y legítima, lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres, y que pudiendo ser desiguales en fuerza o talento, advienen todos iguales por convención y derecho. Esto es algo interesante. La igualdad es una de las preocupaciones centrales del Estado de Derecho burgués, y Rousseau nos da una respuesta interesante, osada, de cómo puede constituirse o cómo puede lograrse esa igualdad. Y la igualdad pues no puede lograrse, ¿por qué? Porque la naturaleza de los hombres es que todos somos diferentes, todos somos desiguales. La política, decía Hannah Arendt, descansa en un hecho central, la pluralidad de los hombres, la desigualdad radical que existe entre los hombres y entre las mujeres. Y entonces, como somos desiguales y somos radicalmente distintos los unos de los otros, se necesita estructuras artificiales a partir de las cuales se pueda construir una equidad, una igualdad equiparada. Y esta estructura es precisamente el contrato. Y el contrato nos convierte en iguales, en obligaciones y derechos frente a la norma. Pero la norma, sorpresa, es, decía Kelsen, el ordenamiento de lo que debe ser. Y entonces somos iguales frente a lo que debe ser y perfectamente desiguales en el mundo terrenal. Por eso decíamos hace un momento, si es que la voluntad general es posible, porque la voluntad general supone un esfuerzo sobreestimado y hasta cierto punto contrafactual de olvidar nuestras diferencias, colocar frente a nosotros un velo de la ignorancia que nos haga olvidar nuestras radicales diferencias y entonces llegar a un acuerdo, porque bien que mal, toda estructura de contrato y este megacontrato a gran escala, que es prácticamente el antecedente de lo que es la estructura constitucional como forma de gobierno y como sustento de un Estado, pues estamos de acuerdo que se trata de un contrato, digamos que extrapolado a dimensiones abstractas y públicas, políticas inadvertidas. Y por tanto, ¿qué significa este contrato? La renuncia de nuestra pluralidad. Es difícil que eso sea posible, renunciar por completo a nuestra pluralidad, pero bien que mal, no puede existir una voluntad general si no renunciamos, si no trascendemos, emancipamos la pluralidad y construimos estructuras artificiales de igualdad equiparada. En lugar de destruir la igualdad natural, el pacto fundamental sustituye, por el contrario, una igualdad moral y legítima, lo que la naturaleza había podido poner de desigualdad física entre los hombres y que, pudiendo ser desiguales en fuerza o talento, advienen todos iguales por convención y derecho. Continúa Rousseau. La igualdad natural puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común. Solo sobre este interés común debe ser gobernada la sociedad. Lo que ya habíamos adelantado desde un principio, esta voluntad general debe tener en su base, debe tener en sus motivaciones nada menos que un bien común. Pero no hay ninguna garantía para que esta voluntad general tenga el bien común. Quizá el esquema de Locke de mayorías, minorías, concretamente Minority Rights, Majority Rule, la regla de ejercicio de las minorías debe ser, mejor dicho, la regla de ejercicio de las mayorías debe ser preservar los derechos de las minorías. Este esquema de mayorías-minorías es un poco más apto porque estamos de acuerdo que hay una intuición de otro liberal, John Stuart Mill, en un texto on liberty, sobre la libertad. Nos dice John Stuart Mill en este texto, nos hemos preocupado mucho por establecer sistemas de pesos, contrabalanceos, reservas entre los poderes, tratar de debilitar al poder ejecutivo y pues intentar de evitar a toda costa ejercicios tiránicos. Y sin embargo, no hemos tomado, dice John Stuart Mill, ninguna precaución para tratar de limitar, de establecer contrabalanceos y reservas frente a una tiranía mucho más grande, que es la tiranía de la sociedad. Estamos de acuerdo que siempre una mayoría pues intentará imponer su voluntad sobre
una minoría. Y no tenemos ninguna garantía de que la voluntad general se mueva en virtud del bien común, y tampoco tenemos ninguna garantía de que esta voluntad general no intente transgredir contra derechos de las minorías. La igualdad natural solo puede dirigir por sí sola las fuerzas del Estado según el fin de su institución, que es el bien común, continúa Rousseau. Solo sobre este interés común debe ser gobernada la sociedad. ¿Qué más tenemos con respecto al propio Rousseau? Nos dice, la voluntad general es siempre recta y tiende a la utilidad pública. Insisto, está en el prejuicio de la bondad de la voluntad general. ¿Qué es la soberanía para Rousseau? El propio Rousseau contesta, el poder absoluto, dirigido por la voluntad general, que proviene del pacto social legado al cuerpo político. En ese sentido, los actos soberanos son útiles, legítimos, equitativos y sólidos, pues apelan a una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros. De esta manera, los súbditos no obedecen a nadie más que a su propia voluntad. Es interesante la simbiosis que hace Rousseau, y es de alabarse el esfuerzo mental que hace para hacer dos cosas, la masa y la decisión monista del soberano, dos cosas tan distintas, hacerlas una misma cosa y empatarlas. Sí, la soberanía es poder absoluto. Qué curioso, aquí hay una divergencia con Hobbes, porque nos decía que aquel súbdito que vive bajo un poder absoluto vive en estado de naturaleza. Pero bueno, aquí nos dice Rousseau que la soberanía es un poder absoluto, pero mediado por la voluntad general, es decir, por las fuerzas de la ciudad, el lenguaje hobbesiano. Y es curioso porque aquí es una antítesis absoluta, es una contraposición, porque si la voluntad general proviene de una masa que hasta el momento le colocamos el nombre de voluntad general, pero técnicamente es la asociación de particularidades, la asociación y sumatoria de individualidades en estructuras de pluralidad. Pero bueno, esta voluntad general, si es el freno de la soberanía, ¿cómo podemos correlacionar la decisión soberana, que es una e inequívoca, frente a esta masa, frente a esta pluralidad de individuos? El poder absoluto, por eso dice Rousseau, el poder absoluto dirigido por la voluntad general que proviene del pacto social legado al cuerpo político. Eso es la soberanía. En ese sentido, los actos soberanos son útiles, legítimos, equitativos y sólidos, pues apelan a una convención del cuerpo con cada uno de sus miembros. De esta manera, los súbditos no obedecen a nadie más que a su propia voluntad. Entonces, un acto soberano es un acto, en la lógica de Rousseau, un acto soberano es un acto mediado por la voluntad general, y al ser mediado por la voluntad general, nosotros estamos incluidos en esa voluntad general, y por tanto es un acto nuestro propio. Es como equivale al hecho de decir, el soberano sabe lo que quiere, pero yo no sé lo que quiero hasta que el soberano lo advierte. Mediante el contrato social, dice Rousseau, hemos dado existencia y vida al cuerpo político. Se trata ahora de darle movimiento y voluntad mediante la legislación. Maravilloso. Si hay símiles que pueden ser peligrosos, como el de hace un momento, este es absolutamente muy preciso. Ubica la legislación en torno al movimiento. Y en efecto, la legislación debemos verla como estructuras de movimiento, estructuras cifradas de movimiento y por tanto de límites al mismo. Toda acción libre tiene dos causas. Una moral, que es la voluntad que determina el acto, otra física, que apela al poder que la ejecuta. De esta relación se desprende el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Qué es el gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes, del mantenimiento de la libertad tanto civil como política. Es donde se encuentran las fuerzas intermedias, cuyas relaciones componen la del todo al todo o la del soberano al Estado. A ver, tenemos por un lado el poder ejecutivo, el poder legislativo y finalmente poderes intermediarios. Una estructura intermediaria. Y esta estructura intermediaria no es otra cosa más que el gobierno. Y el gobierno es una organización impuesta, como ya nos había dicho Aristóteles, y aquí perfectamente podríamos sumar
es donde se encuentran las fuerzas intermedias, cuyas relaciones componen la del todo al todo o la del soberano al Estado. Necesitamos una estructura que es el gobierno precisamente, una estructura organizativa de primer orden que sea capaz de instrumentar la norma. Porque si la norma es movimiento, una estructura organizativa tiene que fijar los términos de ese movimiento. Y esa estructura es una estructura burocrática. Rousseau no utiliza esa palabra, es una palabra del siglo XIX. Es una estructura burocrática y esa estructura burocrática es precisamente el gobierno. Mientras crece el Estado, disminuye la libertad. El gobierno, para ser bueno, debe ser relativamente más fuerte a medida que el pueblo es más numeroso. ¿Es un liberal? Por supuesto que no. Es un romántico, es una república, es un republicano. Y entonces está, obviamente, Rousseau en favor del gobierno fuerte, pero no el gobierno fuerte que se correlaciona con un autoritarismo o el gobierno fuerte que se correlaciona con un absolutismo o con un despotismo. El gobierno fuerte, en sus términos, es el gobierno que se guía por la voluntad general. Y entonces hay que fortificar la voluntad general y el exceso de Rousseau supone que el hecho de fortificar esta voluntad general, definitivamente con ese solo hecho estamos fortificando la completa sanidad institucional de la República. El Estado existe por sí mismo y el gobierno no existe sino por el soberano. Así, la voluntad dominante del príncipe no es o no debe ser sino la voluntad general, es decir, la ley. Su fuerza, la fuerza pública concentrada en él. También muy interesante esta idea, bastante interesante, bastante extraña por parte de Rousseau. La voluntad dominante del príncipe no es otra cosa o no debe ser otra cosa, sino la voluntad general. La simbiosis es absoluta. Ni siquiera en el pensamiento de Hobbes es tan precisa y tan absoluta este empalme entre la decisión del soberano y la decisión de una masa incolora, incapaz de ser nombrada, diferenciada, pero que se le coloca la etiqueta de voluntad general. Si hacemos otra pregunta a Rousseau, también podríamos encontrar problemáticas en su respuesta y cómo la voluntad general enjuicia lo que es general para todos y lo que es particular para cada uno de nosotros. Otra pregunta interesante. En todas las épocas se ha discutido mucho sobre la mejor forma de gobierno, continúa Rousseau, sin considerar que cada una de ellas es la mejor en ciertos casos y la peor en otros. El gobierno democrático conviene a los pequeños estados, el aristocrático a los medianos y la monarquía a los grandes. Bueno, Rousseau, Montesquieu hablan de que incluso el clima. Montesquieu hace toda una sociología de las formas de gobierno, incluso habla de que islas con climas tropicales pues son propios a despotismos o a tiranías. Aquí, más allá de las recomendaciones, de los contextos, de las especificaciones, llama la atención una idea que tiene Rousseau muy en clara. No existe una forma de gobierno ideal, porque la idealidad no existe en los términos de la realidad. Y hay cuestiones positivas y cuestiones profundamente negativas en torno a las formas de gobierno. No ha existido nunca verdadera democracia y no existirá jamás, pues es contrario al orden natural que el mayor número gobierne y el pequeño sea gobernado. Si hubiese un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente, mas un gobierno tan perfecto no es propio de los hombres. ¿Qué es Rousseau? Es un republicano, definitivamente, y es un romántico. No es un demócrata y mucho menos tiene tintes socialistas o algo así, que en algunos manuales a veces manuales sobre teoría política giran en esa interpretación. Rousseau tampoco confía en la democracia. Es curioso que la voluntad general de Rousseau trasciende la idea de la construcción democrática, por la simple y sencilla razón que una mayoría no es una voluntad general. En una mayoría hay una estructura de disenso y hay una estructura de acuerdo y respaldo y legitimidad frente a ese disenso, porque las partes que pierden en un conflicto democrático tienen que aguantarse y tienen que ser gobernadas por una idea, ideario, tendencia, proyección que ellos no quisieron. La voluntad general va más allá de la democracia, supone una estructura de consenso mayor. Y si el disenso
es natural a las estructuras sociales, bueno, la voluntad general supone estructuras de un largo consenso. Y me pregunto, utilizando las mismas palabras de Rousseau, si eso es natural para los hombres, si eso es propio de los hombres, y no también estaríamos hablando de un gobierno de dioses. ¿Cuáles son los tipos de aristocracia posible? Hace una determinación bastante interesante: natural, electiva, hereditaria. Y hay una idea muy interesante más adelante en Rousseau, y frente a una pregunta que podemos hacer a Rousseau, donde sí tenemos una respuesta satisfactoria: un príncipe puede ser dos a la vez. Hasta el momento hemos considerado al príncipe como una persona moral y colectiva, unida por la fuerza de las leyes y depositaria del poder ejecutivo. No obstante, también habrá que considerar la posibilidad de que el príncipe también pueda representar a una persona natural, consagrada en un nombre real. En ese caso nos referimos a un rey o a un monarca. Rousseau lo único que está haciendo, técnicamente, lo único que está haciendo Rousseau es establecer de manera concreta la diferenciación entre una jefatura de Estado y una forma de gobierno. La jefatura de Estado, el representante de la soberanía en pleno, y la forma de gobierno, el representante, digamos, el líder indiscutible de esta gran estructura organizativa que tiene que implementar la norma. ¿Bajo qué circunstancias hemos dicho que todos los contractualistas, sin excepción, establecen cláusulas de disolución del contrato? ¿Cuál es la única cláusula que establece Rousseau, al menos la más destacada? ¿Cuál es la única cláusula o la más destacada que establece Rousseau en torno a la disolución del Estado? Bueno, cuando el príncipe no administra el Estado según las leyes y usurpa el poder soberano, en el momento en que el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social se rompe y todos los ciudadanos, al recobrar su libertad natural, se ven forzados, mas no obligados, a desobedecer. Aquí es interesante lo que definitivamente Rousseau nos está diciendo: cuando el gobierno usurpa la soberanía. Es decir, cuando esta política, cuando esta estructura usurpa la soberanía, toma por sorpresa la máxima decisión que no le compete. Seamos claros en esto: el gobierno es una estructura que tiene que instrumentar, procedimentar la norma jurídica, pero procedimentar la norma jurídica. No tiene que interpretar, o más bien dicho, que procedimentar el rumbo de la República, el rumbo del Estado. Y el único capaz de que con su voz pueda replicar la voz de la voluntad general en esta mistificación rousseauiana es precisamente el soberano. Cuando el gobierno, donde existen intereses, donde existen estructuras burocráticas, donde existen evidentemente fracciones distintas y dispares, usurpa la soberanía, es decir, toma el lugar que no le corresponde, no solo como simples instrumentadores de la norma, sino como generadores de normas y generadores de voluntades, entonces está disuelto. ¿Y por qué está disuelto? Porque la voluntad general se termina separando, alienando. ¿De qué? Se termina separando de la estructura del Estado. Y entonces, cuando la voluntad general se separa de la estructura del Estado, el Estado deja de ser soberano y, por tanto, el contrato se disuelve. Y entonces tenemos la obligación de desobedecer, o no tenemos la obligación de obedecer. ¿Existe diferencia entre tirano y usurpador? Se trata de dos voces sinonímicas. El tirano es un usurpador de la autoridad real, mientras que el déspota es un usurpador del poder soberano. El tirano es aquel que se ingiere contra las leyes para gobernar según las mismas. El déspota es aquel que se coloca por encima de las mismas leyes. Es interesante que establezca tirano y usurpador como sinónimos, pero establezca su diferenciación. Uno viene de la desvirtuación de la monarquía y el otro viene de la desvirtuación del poder soberano. Es curioso, hay un concepto poco explorado en la teoría política y es el concepto de despotismo. Las pocas aclaraciones en torno al despotismo en toda la teoría política son precisamente de Rousseau.
El principio de la vida pública está en la autoridad soberana. El poder legislativo es el corazón del Estado. El poder ejecutivo, el cerebro que da movimiento a todas las partes. No es por las leyes por lo que subsiste el Estado, sino por el poder legislativo. Esto es central porque aquí hay una disputa entre Aristóteles y entre Rousseau, que es una disputa que va a llevarse a un primer plano en las ideas de la teoría de la Constitución. ¿A qué nos referimos? Aristóteles decía que el principio que impere en el poder judicial, ese principio va a impregnar el resto de la forma. Y aquí lo que nos está diciendo Rousseau es que el poder central es el poder legislativo. ¿Por qué? Es un poco obvio. Porque el poder legislativo se encarga de configurar la voluntad general y procesarla en materia de códigos de voluntades, códigos de normatividades. ¿Por qué la idea de Rousseau es interesante? Porque, a final de cuentas, el juez, la gran disputa en teoría de la Constitución es si existen leyes jurisprudenciales, si el juez es un legislador, en la medida en que corrige la falta de apremio de las propias leyes a la estructura del derecho, o el juez solamente tendrá que interpretar la ley. Este es un debate muy interesante. Por eso, este debate, tras bambalinas de este debate, está la disputa de estas dos posiciones entre Aristóteles y Rousseau con respecto a cuál es el poder más importante en la estructura del Estado. Continúa Rousseau. El soberano, no teniendo más fuerza que el poder legislativo, solo obra por medio de leyes, y no siendo las leyes sino actos auténticos de voluntad general, no podría obrar el soberano más que cuando el pueblo está reunido. ¿Cómo se petrifica, cómo se cosifica la voluntad general? A partir de las leyes. Y entonces es curioso, el soberano es un simple intérprete. La auténtica soberanía es la voluntad general que se petrifica y se cosifica en la ley, se hace presente en la ley. Y entonces, quien es soberano es la ley. El soberano debe ser un órgano, el soberano debe ser una persona. La ley es un simple documento. Dicho sea de paso, susceptible a interpretación, susceptible a exégesis. La soberanía puede ser representada. No es posible desde el momento en que no puede ser enajenada. Consiste esencialmente en la voluntad general y ésta no puede ser representada, solamente puede ser expresada. La ley de orden público en las asambleas no consiste tanto en mantener la voluntad general, sino en hacer que sea en todos los casos interrogada y que responda siempre. ¿Cómo se obtiene la voluntad general? Del cálculo de los votos se saca la declaración de la voluntad general. Cuando la opinión contraria vence a la mía, no se prueba otra cosa sino que yo me había equivocado y que lo que yo consideraba como voluntad general no lo era. Bueno, evidentemente, si llevamos el texto de Rousseau a un componente estrictamente cuantitativo, bueno, pues ¿cómo se saca la voluntad general? La voluntad general, hablando de una categoría hasta cierto punto numérica, pues no tiene sustento en la cuantificación de las voluntades de los datos, de las exclamaciones. ¿Por qué? Porque, insisto, la política descansa en la pluralidad de los hombres y el hecho de que seamos distintos y diferentes nos fuerza a hacer política, nos fuerza a hacer pactos, nos fuerza a hacer contratos. Hasta aquí nuestras reflexiones en torno a Rousseau, un texto definitivamente muy peligroso, no por lo que está escrito, sino por cómo puede ser interpretado y más aún, cómo puede ser instrumentado lo que está escrito. Imaginemos si todas las leyes fueran producto de la voluntad general y hay leyes que evidentemente están contrariando derechos, garantías de minorías, o hay leyes que están exentas de derecho pero perfectamente bañadas de legalidad, pues imagínense lo que a eso nos lleva, a un despotismo, a una tiranía técnico-instrumentada. Hasta la próxima.